plantear objeciones y nuevas hipótesis. Bueno, esta es la famosa piedra de Anaga, descubierta y divulgada por Manuel de Osuna en el siglo XIX. Lo que planteamos en principio es cierta semejanza gráfica con otras representaciones contemporáneas del hallazgo de Osuna. Osuna, bueno, descubre esta piedra en un lugar muy particular de Anaga, al que él daba cierto valor sagrado en algunos de sus artículos. Y hay bastante polémicas, porque bueno, en abril de este año José Farrugia, en la exposición Espíritu en Piedra y en el catálogo, vuelve a insistir en que se trata de un apax arqueológico, es decir, la considera auténtica nuevamente, e incluso plantea que se atribuye a esos signos cierto origen único, con lo cual la piedra vuelve una y otra vez, a pesar de los serios cuestionamientos que hay en torno a este objeto arqueológico. En su momento, en la tesis doctoral de Mauro Severo, en el año 70 y poco, 73, él ya planteó con rotundidad que se trataba de un objeto falso, y para eso se basaba en la inspiración que se puede leer en el propio trabajo, en la propia monografía de Osuna, en la piedra escrita de Sierra Morena, en Andalucía. Hay una obra anterior de Manuel de Góngora, en donde los signos que Osuna menciona y que describe signo por signo, son unos 15 signos según él, pues aparecen también en esta piedra escrita, lo cual da que pensar, y es un elemento de sospecha, de que simplemente se inspiró en este artefacto. Ahora simplemente dejamos puesto que si situamos el dibujo de Berthelot, el dibujo de Ortiguilla de 1883 en la revista de Canarias, y la piedra, vemos que hay ciertos paralelismos que solo aparecen aquí, es decir, es un auténtico exotismo, y solo aparece en estas representaciones y en la piedra de Osuna, lo cual es también un elemento bastante sospechoso. Hay que decir que Osuna, antes de hacer pública la existencia de la piedra de Anaga, consultó el libro de Berthelot. Existe correspondencia que así lo demuestra, ¿no? Y obviamente vio este tipo de cavado en el barranco de la Torre. El problema fundamental es que el objeto arqueológico llamada inscripción del barranco de la Torre no está presente, no existe en este momento. Se dice que se envió a Tenerife, que se extravió, se perdió, con lo cual todas estas representaciones, la de Berthelot, la de Ortiguilla, se basan en unos bocetos que hizo Ramón Fernández Castañeda. Esos bocetos tampoco se conservan. Luego, como mínimo, habría que coger este objeto arqueológico y meterlo en un cajón, como mínimo. Desde luego, no hay mucho fundamento en considerarlo un objeto auténtico a la vista del contexto en el que se desarrolla toda esta especie de hallazgo, ¿no? Otro de los hitos arqueológicos también bastante exóticos es la piedra sanata, ¿no? La llamada piedra sanata, que bueno, ¿qué vamos a decir de lo polémico que ha sido? Uno de los textos fundamentales de defensa de la autenticidad de la piedra y de que realmente estos signos que aparecen en la piedra son letras y se pueden leer como sanata, es un libro de Rafael Muñoz, que plantea en 1994 que esos signos que están en la piedra sanata son los mismos que aparecen en el libro de los dichos maravillosos, que es un libro que se conserva en Andalucía, y que lo vemos aquí. Esta es la página del libro de los dichos maravillosos, y como ven arriba se ve claramente
unos signos muy semejantes al esperiforme y a la especie de antropomorfo o letra sign del Bereber, ¿no? Él dice que esos son los mismos signos y que pertenecen a un alfabeto mágico no inventario, a un lírico no inventario. Bueno, acaba de publicarse la tesis de Travis W. Shores, ¿no? En Estados Unidos, sobre que trata en abundancia ese alfabeto, es el alfabeto malachín, en el que se escribe el libro de los dichos maravillosos. Y lo interesante, bueno, es que él considera que todos estos alfabetos proceden de principios del siglo XVI, de un libro que se llama La oculta filosofía de Heinrich Cornelio Agrippa. Por lo tanto, el libro de los dichos maravillosos, que se escribe aproximadamente a finales del siglo XVI, habría utilizado el alfabeto malachín y el alfabeto de Agrippa. Pero todo esto obviamente deja en muy mal lugar la lectura que hacía Rafael Muñoz. Es decir, si el alfabeto es de principios del siglo XVI, no puede estar en una piedra que se ha dicho que es incluso anterior a la era. Entonces, bueno, él dice que fue presentado en completo y únicamente por Agrippa a principios del siglo XVI. No puede ser, por lo tanto, el alfabeto, el mismo alfabeto o hipotético alfabeto de la piedra. Otra objeción es el tema de las ligaduras, ¿no? Acaba de publicarse una tesis doctoral también muy interesante del James este mismo año, en donde analiza todos los sistemas, entre otras cosas, todos los sistemas de ligadura de los dialectos tuareg en el Sahara. Ninguna de esas ligaduras coincide con la interpretación que hacía Rafael Muñoz. Es una ligadura que no existe en ninguno de los dialectos saharianos. Una objeción que se planteó en su momento por Agal Sakara, Yanin Durin y Leonel Ganá es que la lectura sanata es la forma de un plural árabe. Por lo tanto, no podría estar escrito en la piedra, ¿no? Y efectivamente la T de sanata no pertenece al bereber, es una arabización del bereber. Es igual que el lebu o la guata o la guata, ¿no? Y bueno, como esto, vamos a hacer. El tema de sanata mismo, es decir, los sanatas, hay un estudio muy interesante de Irmo Abraham del 2003 que dice que el término tribal sanata no existió hasta la Edad Media. Es decir, no tuvo circulación hasta la Edad Media. No pudo haber ninguna tribu anterior al siglo VIII que empleara estas denominaciones, y mucho menos que las escribiera en ninguna piedra, mucho menos. Si no está escrita, otra opción es la que planteaba el propio Rafael Muñoz, que pudiera ser pues, un antropomorfo con una estrella al lado, ¿no? Y con un báculo, ¿no? Y hay otros ejemplos que han aparecido en alguna publicación sobre Barranco del Palo, que curiosamente también son muy exóticas dentro de lo que es el abanico de inscripciones en Canarias, que también aparecen formas antropomorfas junto a supuestos estelados. Pero ocurre que esta representación concretamente la publica Beltrán en el 71, pero es de Sebastián Jiménez Sánchez. Es esta que vemos aquí, la original es la primera de Jiménez Sánchez, la segunda es la representación que incluye Beltrán, y la tercera es la representación, el calco real que hace Beltrán. En fin, no existe esa representación. En el caso de que alguien se inspirase en esto para hacer la piedra sanata, evidentemente se inspiró en un calco que no existe como objeto arqueológico. Los de abajo son los de Mauro Severo, de 71, inéditos, ¿vale? Se ve claramente que no hay esa correspondencia antropomorfa de la arte. Además, la piedra sanata tiene unas incisiones finas
que en un objeto de estas características que se está hablando de muchos siglos de antigüedad no podrían haberse conservado. Si los objetos envejecen, se meteorizan, y este tipo de incisión que parece ser hecha con objeto metálico y que queda como una pequeña isleta, pues no se habría podido conservar con el tiempo. En las representaciones gráficas de la piedra sanata aparecen ciertos elementos que se han relacionado con un pisiforme, atunes, etc. En un vaciado tridimensional de sombras de la piedra no están esas líneas, solo están los famosos signos, pero el resto es una interpretación libre de arañazos, fisuras u otras cosas, desde luego no inscripción, no está inscrito lo que se dice. Esto es la piedra sanata en uno de los guanches de Candelaria, ¿no? Las cosas que publicamos tienen una influencia en la sociedad, ¿no? Como el Museo Tanit, por ejemplo, también en Lanzarote, ¿no? Estos en Huárgula son unos signos de Tanit, que se ha asociado con Tanit, que aparecían en los dinteles de las puertas y que fue uno de los elementos que sirvió a Tejera Gaspar para decir que lo que aparece en el Pozo de la Cruz es el signo de Tanit. Este es uno de los signos que aparece en el Pozo de la Cruz, el que está dibujado debajo, y la fotografía. Y estos son otros signos muy semejantes que aparecen en distintas catedrales españolas, ¿no? Son signos de cantero para colocar la plomada, para ajustar los sillares. Estos son distintos signos o firmas de cantería que aparecen en numerosas catedrales españolas. El segundo, como vemos, idéntico al que aparece en el Pozo de la Cruz, pero que tiene otra forma de firma, ¿no? Diferenciada. Aquí tenemos el signo de Tanit, tenemos el llamado signo de Tanit del Pozo de la Cruz, tenemos otro que está en la sede de Évora, en Portugal, otro que está en la Catedral de Jaén, muy interesante, muy importante porque puede ser datado con exactitud en torno al año 1500, y este también muy interesante, el cuarto, está en Riancho, en Galicia, en la iglesia de Santa Columba, Aquí los vemos en la pared de Santa Comba, no sé si se aprecia bien en las fotografías, que he señalado con dos flechas. Vemos el signo escrito en los sillares, igual que en el Pozo de la Cruz, donde también está escrito en sillar. Aquí lo vemos de nuevo en un sillar perfectamente distinto. Esto es de la Catedral de Toledo, y aquí vemos distintas formas con círculos, son típicas de canteros gallegos. Distintas formas con círculos muy parecidas al del Pozo de la Cruz. Lo vemos aquí, vemos aquí el otro que representaba. Y aquí está al revés, del Pozo de la Cruz concretamente, también aparece en la Catedral de Toledo, donde había un intenso culto a la diosa Cali. Este es el dibujo de los sillares del Pozo de la Cruz, donde está situado el supuesto signo de Tanit, y otro signo también muy interesante de 4 líneas con una media luna debajo, que a nosotros nos continuó muchísimo. Cuando lo miramos pensamos que podía ser a lo mejor una representación morisca, ¿no? De Allah, ¿no? Aparece en esto está en una puerta de un santuario bereber atlántico, ¿no? 4 líneas con un apóstrofe, es el nombre de Allah, ¿no? Pero no creo que sea eso. Aquí aparecen las 4 líneas arriba y la media luna, como signos de apellidos, pero son todas signos de canteros de una zona muy particular de Galicia. Esto ha sido bastante estudiado. Esto es una cosa que a mí me pareció escandalosa, ¿no? Que Azuche Peña coge el signo de Tanit, que es que es el de Pozo de la Cruz, y dice que lo ha reinterpretado y le añade líneas. Esto es una mala praxis evidente en cualquier hipótesis científica, ¿no? Inventarse cosas que no están en el grabado. Pero también dice, por ejemplo, que ese signo, que es el famoso signo de la pedrera, que puede ser también un signo de Tanit. El primero es de Tenerife, pero los de arriba son todos del Ebro, de la cuenca del Ebro.
Y estos son de distintas catedrales, aquellos en concreto en una cueva. Son todos calvarios, o cruces con peana, le llaman también, el monte Calvario y la cruz. Lo mismo ocurre con estos signos también que aparecen en Tenerife, los dos de arriba, y aparecen en distintas catedrales, son cálices cristianos. Y para terminar, esto sí que es una estela con la diosa Tanit, está en el Louvre, y aparece en la punta de la estela un signo muy parecido al del Pozo de la Cruz. Bueno, el principal experto en este tipo de estela del Louvre dice que es la letra A. O sea, no llega ni por asomo a asociarlo con Tanit ni nada por el estilo. Tanit es Tanit y lo de arriba es otra cosa, no tiene nada que ver. Y con esto termino diciendo que, bueno, estas cuestiones de falsabilidad lo que nos plantean es que los objetos exóticos en arqueología deben ser tomados en profesión con mucha precaución. Es muy raro que un objeto exótico muchas veces llegue a ser auténtico, un objeto auténtico. Y si además se basa en calcos o dibujos y no en objetos reales, pues hay todavía más elementos de cuestión sobre esto. Bien, muchas gracias.